Yo salí de Cuba sin saber realmente en lo que me estaba metiendo. Yo tenía la idea clara, salir, como todas las personas cuando lo deciden. Pero una cosa es lo que te dicen y otra muy diferente es lo que pasa cuando realmente estás en ese proceso. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cami y en este video te voy a contar cómo fue mi travesía a Brasil paso a paso pasando por Guyana. Mi mamá y yo tomamos esta decisión el día 6 de octubre del 2025. Y es que mi mamá está en Estados Unidos hace 4 años y su situación migratoria es bastante delicada, como la mayoría de los cubanos que están allá. Brasil para nosotros fue la única opción que encontramos en donde podíamos reunirnos. El 6 de octubre fue que decidimos entre las dos que yo iba a venir primero para acá y ella venía después. Y el día primero ya yo estaba volando. Tengo que relajarme porque esto es una conversación un poco tensa la que voy a tener con ustedes. Tensa para mí porque todavía esto es como si hubiese pasado ayer. Hace 5 meses que yo estoy en Brasil, en Curitiba específicamente, y parece que fue ayer que yo me despedí de mis abuelos, de mis amigos, de mi hermana menor. Todavía tengo sentimientos encontrados con este tema, por lo que lo voy a contar lo más relajada posible. Decírselo a mis abuelos fue bastante complicado por el hecho de que ya toda su familia estaba ya en otros países, en los países, y yo era la única persona familiar que les quedaba en Cuba. Y entonces fue bastante complicado. Pero es que en Cuba ya yo sentía que todo lo que hacía para crecer era imposible. Yo en Cuba me sentía presa, en Cuba me sentía ahogada. Realmente muchos cubanos me entienden cuando digo esto porque es la situación del cubano día a día. Mi vuelo a Guyana era a las 4 de la tarde. Yo llegué al aeropuerto a las 10 de la mañana, salí de Artemisa a las 7. Fue bastante complicada esta despedida con mis abuelos porque yo me crié con ellos. Entonces la relación que tenemos es bastante cercana. Cuco fue conmigo al aeropuerto, Cuco es mi mejor amigo y estuvo conmigo desde las 10 de la mañana hasta las 12 que yo hice el check-in. Yo no comí nada más que el desayuno. Yo no podía, no me pasaba más nada. Nos tomamos un café y a las 12 comenzaba el check-in. El momento de salir es raro. Por un lado tienes incertidumbre, por el otro tienes miedo, tienes emoción, porque es una emoción que no se puede explicar. Por fin vas a salir, por fin vas a crecer. Pero en el fondo sabes que estás dejando todo y que no sabes cómo va a terminar lo que estás recién empezando. En ese momento, cuando estás en el aeropuerto, crees que todo lo tienes controlado, pero déjame decirte que ese sentimiento dura muy poco. Cuando estaba haciendo la fila para el check-in, salió una hermosa y dice que las personas que quieran solicitar el servicio VIP tenían que ponerse para otra fila, que este servicio costaba $25 e incluía ciertos beneficios. Estas personas que pagaran este servicio no tenían que hacer una cola enorme para el check-in, no les iban a revisar las maletas, unos cuantos beneficios que yo dije, hermano, esta es mi oportunidad. Yo no estaba llevando nada ilegal, pero yo tenía miedo, yo tenía pánico. El hecho de salir de Cuba me provocaba miedo, me provocaba mucha emoción, pero no era nada en comparación con la incertidumbre que yo tenía. Si a mí se ponían a revisarme las maletas o me pedían alguna documentación que yo no llevaba. Y en este momento fue que yo dije que son $25 para toda la tranquilidad que a mí me va a aportar todo este proceso. No, yo pagué mis $25 y me fui para el servicio de VIP. Al principio éramos solo 3, pero luego fuimos aumentando. Esperamos unas horitas más y de ahí nos subimos nos subieron para una sala VIP donde teníamos un líquido gratis y unas cositas para comer, para picar, que eso venía incluido en el servicio. Estuvimos esperando ahí hasta las 4 de la tarde. Hermana, yo no sabía que yo le tenía miedo a los aviones hasta ese momento. Nos montamos en el avión y cuando ese avión arrancó, yo estaba, como dice el buen cubano, cagada en los pantalones. Quizás el sonido, las vibraciones, a mí eso me dio pánico, independientemente de todo el miedo que ya había pasado. Todos hicimos nuestro check-in perfecto, no nos pidieron nada, subimos al avión de primeros, todo estuvo bien por esa parte. El vuelo tenía una escala en Aruba. Claro, la aerolínea era Aruba Airlines, pero yo no lo sabía, mi mamá tampoco cuando hicimos la compra de ese pasaje. Eso quiere decir que tuvimos que aterrizar en Aruba y volver a despegar. Tú sabes cómo yo estaba, no, protégeme, Señor, con tu espíritu. Llegamos al aeropuerto de Guyana y el aeropuerto estaba reventado de gente. El aeropuerto ese estaba llenísimo, 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 llenísimo. Supuestamente yo iba a Guyana a hacer turismo, pero ahora yo te pregunto, ¿quién va a Guyana a hacer turismo? ¿Qué de turismo hay en Guyana? Si lo hay, discúlpenme los guyaneses, yo realmente desconozco, pero ese no era el objetivo principal. Yo ahí no tenía ningún turismo que hacer. El único turismo que yo tenía que hacer ahí era atravesar Guyana para llegar a mi destino final. Todos mis papeles estaban en regla, gracias a Dios. Salí para la parte de afuera del aeropuerto y me vino a buscar un muchacho donde me recogió a mí y recogió a más personas. Y nos fuimos. Yo me monté adelante porque yo era la única que iba sola en ese grupo. Y el muchacho empezó a hacerme un tour.
Yo tuve un tour de Guyana completo. Guyana es llamada el país de los lagos, el país o la ciudad de los lagos. Y es que realmente no son lagos. Esas personas allá no tienen drenajes, no tienen desagües. Las fosas están concentradas en pequeñas parcelas de tierra hundidas donde se almacenan y provoca un olor un poco peculiar. Entonces todo era nuevo, independientemente de que se conduce del lado contrario, como si estuviésemos en Inglaterra. Claro, esas personas también fueron colonizadas, historia pura. Entonces, como que me dio un poco de mareo, además de que manejaban muy rápido. Fueron como 45 minutos de viaje hasta que llegamos al hostal. Yo tengo mucho agradecimiento hacia Galá, que fue quien estuvo al tanto de todo mi viaje hasta que yo llegué a Brasil, hasta que llegué a Curitiba. Llegué al hostal, me dieron unas cositas para comer. Me duché porque eran como las 12 de la noche, el agua estaba fría, yo pasé un poco de frío, no tanto porque en Guyana no hacía tanto frío, era como una temperatura fresquita. Y me acosté a dormir. Yo estaba muerta de cansancio. Me dijeron que al otro día me pasaban a buscar para continuar mi viaje al mediodía. Entonces yo dije, tengo para dormir, puedo dormir la mañana, estoy muy cansada. El agotamiento y el cansancio mental y físico que uno vive en estos viajes es increíble. Yo tenía esperanzas de despertarme a media mañana, pero a las 5 de la mañana ya esta cubana estaba de pie. A las 5 de la mañana ya era el de pie y incluso la vecina tenía unos gallos y estaban cantando. Yo me sentí que yo estaba en Cuba. Yo me desperté y yo dije, ay, pero qué temprano me despertaron los gallos del vecino, ¿no? Sí, está bien. Hermana, ya tú estás en otro país. Enfócate. Enfócate, céntrate, que te veo desubicada. Me llevaron el desayuno y me dijeron que iba a partir al mediodía. Me confirmaron que iba a partir al mediodía. Estuve ese tiempo ahí, me comuniqué todo el tiempo con mis abuelos, con mi familia. Hice un grupo, un chat familiar donde ahí daba mi parte horario, estoy bien, estoy viva, no me pasa nada, comí, descansé, porque yo tenía una eSIM que era como 154 países. Si yo dije el número mal, lo siento, pero eran bastantes países que incluían Guyana y Brasil. Yo estuve con esa eSIM todo el tiempo, todo el viaje, yo siempre tuve conexión a internet. Me llevaron el almuerzo al mediodía y me dijeron que iba a salir más tarde. En conclusión, me fueron a buscar a las 4 de la tarde. Me pasaron a buscar en una van con dos muchachos, uno treintón que había volado conmigo el día anterior e incluso nos había pasado a buscar la misma persona en la van desde el aeropuerto, y había otro muchacho joven. Y de ahí nos llevaron para un centro recreativo que tenía una piscina, unos puestos, ahí estaban guyaneses fumando mucha hierba porque es totalmente legal y bebiendo. Y ahí fuimos nosotros las tres primeras personas, los tres primeros cubanos que íbamos a hacer este magnífico viaje. Nos dejaron ahí y esto nos dio tiempo para conocernos un poco mejor. El primer muchacho que había volado conmigo, Daikel, unos 30 y tantos años, estaba cumpliendo años ese mismo día. Daikel es una persona súper tanque, es una persona que tiene conocimientos de defensa personal, es una persona preparada, es una persona grande, fuerte. El otro muchacho de 17 años, Marcos Taekwondo. Mi amor, yo fui bendecida por los dioses en ese viaje. Yo dije, esta gente me los voy a coger, uno va a estar por un lado y el otro va a estar por el otro. Guardaespaldas personal, porque todos estábamos viajando solos y es verdad que mi situación era bastante vulnerable, ¿no? ¿Qué tú crees que voy a matar yo una mosca? Ahí estuvimos esperando bastante tiempo hasta que vinieran demás personas. Eso ahí se reventó de cubanos, todo el mundo con su mochilita, comiendo un par de cositas, hasta que llegaron las 8 de la noche, 7:30, no eran las 8, eran las 7:30, y de ahí nos fuimos acomodando en la van. Yo dije, ¿todas estas personas van a caber en una van? No, eran dos. Igual todo el mundo fue plastilina, uno al lado del otro, súper incómodos. Por suerte, para mí y para estos dos muchachos que estaban acompañándome, yo tenía algún conocimiento de inglés. Y esto fue lo que nos permitió ir muchísimo más cómodos. ¿Por qué? Porque el chofer me puso al lado de él. Y me dijo, ¿con quién tú vienes? ¿Con estas dos personas? Ok, yo fui en medio del chofer y de Daikel. Daikel es el grande, el mayor. Y Marcos, como tenía 17 años, era más pequeño, fue detrás de Daikel. Fuimos muy cómodos, fuimos las tres personas que más cómodas fueron en ese viaje. Comenzamos, yo dije, ahora va a comenzar toda esta trayectoria, pero no, señores, fuimos a casa del chofer porque el chofer tenía que bañarse. Aprovechamos e hicimos pipis ahí porque la casa de al lado tenía unas construcciones y ahí aprovechamos y evacuamos bastante porque en este viaje no se podía parar. Eran las paradas que él estimara convenientes, que el chofer estimara convenientes para poder hacer nuestras necesidades y usar el baño que nos brindó la naturaleza. Para mi suerte, el chofer me permitió poner acá mi celular y mi celular nunca tuvo problemas de batería hasta que nosotros llegamos al punto final y cruzamos frontera.
Gracias a Dios yo tuve siempre batería en mi celular, conexión, por consiguiente, Daikel y Marcos también tenían conexión, evidentemente, porque yo les compartí internet y comenzó la aventura. No te puedo explicar el nivel de irregularidades que tenía ese terreno por el que nosotros atravesamos toda la selva de Guyana. Ya yo había hecho un video sobre este tema contándolo, no estaba tan bien organizado, tampoco mi manera de hablar fue la más correcta, pero yo había dicho en ese video que Guyana era Australia, pero de Temu. En este video lo mantengo, mi amor. Tú no sabías qué bicho raro te iba a salir ni por qué lugar. No se podía grabar ni tomar fotografías. A pesar de eso, yo hice alguna que otra fotico para enviársela a mi familia porque todo el tiempo estuve en comunicación con ellos. Y llegó el momento en el que el chofer para en el medio de la nada de ese terreno. Todo el mundo se asustó porque él no dijo nada. Y de pronto se vira hacia mí y me dice, dile a los demás que me voy a tomar una siesta de 30 minutos, que no pueden salir de la camioneta, que por favor hagan el mayor silencio posible porque aquí en esta zona hay pumas, jaguar, no sé cuántos animales depredadores me mencionó, pero me mencionó algunos varios. Y yo como con tremendo miedo me viré para atrás y se lo dije a todo el mundo. Cuando tú has visto a un cubano callado, en ese momento parece que todo el mundo dejó la nacionalidad afuera porque todos estuvimos más quietos que una vela. Estuvimos tranquilitos los 40 minutos que ese señor estuvo durmiendo hasta que continuamos con el viaje. El chofer paró varias veces para que fuéramos al baño, muchas veces se lo pedimos y él tenía bastante condescendencia. Yo evacué como 2 veces nada más, yo estaba muy nerviosa, yo apenas estaba tomando agua, yo no quería ni comer. El chofer traía consigo unos sobrecitos con unos números del 1 al 9 y en ese sobrecito traía dinero. Cada vez que él llegaba a un punto de control, él se bajaba, entregaba el sobre y continuamos con nuestra ruta. A mí me dijeron que la travesía iba a ser de 12 horas y fue de 20. Ya yo no sabía cómo yo me iba a sentar. Y eso que yo estaba cómoda. Yo no me quiero imaginar cómo iban las personas que iban detrás de la... De verdad que no me lo quiero imaginar. Por eso es que yo no me quejo. Yo no me quejo, yo le agradezco al Señor cada movimiento que hizo. Yo me llevé ahora mismo se me fue el nombre de la cabeza, un rosario que me dio Nai, que es la mamá de mi hermana menor, que es como si fuese mi segunda mamá, y ella me lo bautizó, ella me lo bañó con agua bendita, y yo nunca he rezado tanto en mi vida como lo que yo recé en ese viaje. Yo no me quitaba el rosario de encima, yo no me lo quité. Hasta que yo no llegué aquí, yo todavía, cuando voy a hacer algún papel o algún trámite, yo meto el rosario en la cartera. Llegamos al punto final y había muchísimas personas esperando y muchas de ellas se montaron en la van. Imagínate, si yo te estoy diciendo que las personas fueron súper incómodas, que ya no había dónde ponerse, que apenas sacaron la cabeza por la ventanilla, se metieron como 4 o 5 personas más acostados encima de nosotros. Bueno, de ellos, porque adelante no podía haber nadie acostado. No te puedo explicar el tumulto que se armó en ese momento. Salió ese chofer, entró otro y de ahí nos fuimos rumbo a la nada. Literalmente a la nada. Estuvimos como 2 kilómetros de viaje, nos dejaron ahí y ahí tuvimos que caminar un poco, que no llegó al kilómetro, hacia el río. Cruzamos por agua en una lanchita que estaba bastante inestable, pero no tanto como el futuro que teníamos en Cuba que habíamos acabado de dejar. Ojito con eso. Cuando yo puse un pie en tierra brasileña, yo dije, no, mi amor. Ahora comenzó mi nueva vida. Ese fue en el momento en el que yo más o menos me visualicé, que yo dije, ya yo estoy en Brasil. Ya yo estoy en Brasil, Dios santo, gracias. No sé cuántas veces agradecí. Y lo primero que hice fue llamar a mis abuelos en Cuba. Le hice una videollamada a mis abuelos. Mi Pipo, estoy bien, porque yo estoy segura que serán las 2 personas más preocupadas por mí de todo. Porque evidentemente mi mamá va a tener su preocupación, mi hermana menor también, mis mejores amigos, pero nada como esos 2 viejos que no saben a lo que yo me estoy enfrentando yo solita, que ellos siempre me han tenido como la niña. Esto fue muy drástico para ellos. Entonces yo siempre los llamaba, cada vez que tenía un chance, yo les hacía una videollamada, yo les decía, mi Pipo, estoy bien, tranquilícense, para mantenerlos lo más tranquilo posible. Después de eso es que yo llamaba a mi mamá. Yo pensaba que ya todo lo peor había pasado, pero Brasil nos tenía una sorpresa, mi amor. Un pantano. Había llovido el día anterior y tuvimos que pasar por un señor pantanito. El agua a mí me llevaba por las rodillas. Recuerdo que yo me puse una ropa bastante ancha para evitar que se me pegara nada al cuerpo. Y yo me puse unos tenis que eran de mi pre. Fueron los tenis que yo usé durante casi todo el pre. Esos tenis, mi amor, dejaron la suela en el pantano. La parte de abajo completa se quedaron en las profundidades de ese pantano. Pasamos y yo dejé lo que quedó de esos tenis en una esquinita y me fui descalza, bueno, descalza no, con las medias todavía, un poco más que tuvimos que caminar. Llegamos a una sabana enorme y ahí detrás de unas maticas nos cambiamos de ropa, Marcos, Daikel y yo nos cambiamos de ropa. Yo había llevado unas toallitas y Daikel me dio la maravillosa idea de mojarlas y quitarme el churre después de que le habíamos gastado todas las toallitas húmedas a Marcos.
Esa idea surgió después, pero lo importante fue que surgió. Marcos ya tuvo oportunidad de comprarse 40 paquetes de toallitas húmedas en todos estos 5 meses desde que llegó. Nos quitamos todo, nos cambiamos de ropa porque estábamos también acalorados. Esta ropa llevaba muchas horas de viaje y nos pusimos ropa más cómoda porque sabíamos que todavía teníamos que esperar. Cuando ya nos hicimos todos estos cambios, nos ubicamos, éramos el último grupo de varias personas, porque ya había llegado otra van, se nos habían unido más personas, y fueron de grupito a grupito saliendo. Era grupito, 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 grupito. Y este grupito salía primero, aquí estaba la autopista. Este grupito salía primero, después salía este, después salía este, después salía este. Y nosotros fuimos el último. Estuvimos ahí hasta aproximadamente las 6 de la tarde, por ahí. Había un sol que rajaba las piedras y no podíamos estar parados porque era una sabana. Habían unas maticas, pero no eran más altas que nosotros. Teníamos que estar todo el tiempo agachados. Pero eso no era un problema. Ya nosotros estábamos en Brasil, ya nosotros lo único que queríamos era llegar. Nos pasaron a buscar y nos llevaron para una casa que estaba como media abandonada. Era una casa que estaba completa, pero no vivía nadie. Y ahí tenía una ducha, muchas personas se bañaron. Nosotros ya nos habíamos quitado todo el churre posible y dijimos, no nos vamos a poner a bañarnos a esta hora porque nos va a dar un sueño que teníamos ya. Pude poner mi teléfono a cargar por una piñita que me prestó, creo que fue Daikel, porque los cargadores de Brasil y de Guyana son totalmente diferentes a los cargadores de nosotros. Cargó un poquito, le comuniqué a mi familia que estaba bien y ahí estuvimos hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche nos pasaron a buscar. Fuimos el último grupo en salir. 7 personas en un carro pequeño a 180 kilómetros por hora rumbo a Boavista. Tremendo. Tuvimos que esperar en un punto hasta que nos dieran luz verde para poder entrar a Boavista, hasta que por fin entramos. Yo llegué a mi hostal como a las 11:30 más o menos. Al momento que me dieron la habitación, me llevaron la comida. Yo dije, yo no voy a comer ahora. Pero yo cogí la comida, la puse en la mesita. Hice una videollamada con mi familia, todo estaba bien, que me vieran que yo estaba íntegra en una sola pieza y me metí a bañar. Yo no te puedo explicar el nivel de churre que yo tenía en todas partes. Yo me metí 1 hora en el baño sin mentirte. Yo me lavé la cabeza, lavé la ropita que tenía, me restregué con un cepillo los dedos de los pies porque tenía fango hasta el calcañal, tenía fango en todas partes. Me relajé y yo me puse encima de la cama a hacer una videollamada con mi mamá muy tranquila mientras yo me comía mi comida. Pocas veces he sentido una comida tan rica como esa, que quizás no fue la mejor comida del mundo ni el mejor adobo del mundo, pero el hambre que yo tenía y las ganas que yo tenía de comer una comida caliente, eso superaba todo. Toda la calidad del plato la superaba esas ganas que yo tenía de comer algo de casa. Estuve hablando mucho tiempo también con mi hermana, hablé con mi papá, todo estuvo bien y me acosté a dormir. Al otro día, Marcos y yo hicimos turismo. Sí, mi amor, nosotros no nos podíamos quedar sin conocer aunque sea un poquito de Boavista. Dimos una caminata, fuimos por primera vez a un centro comercial. Nosotros llegamos al hostal por la noche. Al otro día yo tenía ya mi reserva de un pasaje de guagua, de 12 horas de guagua, desde Boavista a Manaus. Y ahí comenzó la otra parte de esta hermosa travesía. Este viaje en guagua sí fue bastante cansado. La suerte es que era un bus bastante cómodo, que yo iba sola, no tenía nadie al lado, podía acomodarme de la manera que más estimara yo conveniente. Y llegué a Manaus. En Manaus me recogió una persona que fue quien hizo mi check-in, todo. Comí algo antes de entrar al avión, entré a mi avión y fue el primero de 3 aviones, si mal no recuerdo, que tomé. Porque es que ya pasó hace unos 5 meses. Ya tengo como unas lagunas mentales. De ahí yo cogí un avión, creo, para Portobelo. De Portobelo para Brasilia. De Brasilia para Curitiba. Bueno, en fin. Yo tomé varios aviones hasta llegar a Curitiba. En Curitiba me recibió una señora con la que estoy enormemente agradecida. Me acogió los primeros 4 días en su casa como si fuese una nieta. Me hizo comida rica, me trató súper bien. Yo no tengo quejas de mi travesía, señores. Hasta que yo me conseguí una renta, a los 4 días, yo me conseguí una renta que fue un kitty y ahí fue que comenzó mi vida como persona sola que había venido a Brasil. No puedo decir que pasé mucho trabajo con el idioma porque realmente no fue así. Yo estudié lenguas extranjeras, aunque no la terminé, y mi segundo lenguaje era el portugués. Claro que la variante de portugués que nosotros estudiamos fue la de Portugal, no fue la de Brasil. Y en Brasil se habla un portugués un poco diferente, se habla como el cubano. Como el cubano, que el español a veces no te entiende cuando estás hablando el mismo idioma. Así mismo, tienen un dialecto totalmente diferente al que yo había estudiado en la carrera, pero más o menos fui estudiando un poco más las frases como se decían aquí, las palabras como se decían aquí. Algo que quiero dejar bien claro es que yo no hice mis papeles en Boavista.
Muchas personas hicieron su documentación, su CPF y su protocolo de refugio en Boavista. Yo no lo hice. Yo no tenía esa información. Entonces yo vine a hacerlo acá. Yo tengo mi protocolo hace una semana. Por eso es que les recomiendo que si tienen la oportunidad de hacerlo en Boavista, que lo hagan. Háganlo porque aquí sin protocolo no trabajas. La suerte es que yo tenía un trabajo online desde que llegué y yo pude seguir trabajando porque no me pedían documentación brasileña. Entonces yo les recomiendo, es más, les exijo que sean la documentación allá, porque si no, aquí no vas a poder trabajar en ningún lugar, porque para todas partes te piden protocolo, a no ser que sean trabajos que son solo por un día, que aquí se le llaman diarias o tachas, pero igual vas a tener que estar todos los días trabajando en algo diferente, en algo para lo que te llamen, y no vas a tener algo seguro. Y aquí necesitas algo seguro para poder pagar tus cuentas y poder pagar tu renta y todo normal. Yo no te puedo aconsejar desde las experiencias de los demás, pero sí te puedo aconsejar desde la mía. Si estás pensando en hacer esta travesía, infórmate bien porque lamentablemente no es para todo el mundo. Y si ya pasaste por algo así, déjame en los comentarios que quiero leerte. Esto es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Y si tienes algún amigo, algún conocido que vaya a pasar por este proceso, envíale este video y quizás puedas aclararle bastante de sus dudas, porque cuando uno va a pasar por este proceso, toda ayuda es bienvenida. Un beso grande para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!